para intentar continuar con el curso, vamos a hablar de algo que normalmente trae siempre complicaciones, que es la parte electrónica, de la cual ya estuvimos dando un pequeño pantallazo. En este caso, vamos a intentar entender cómo se produce el proceso por el cual la placa recibe una tensión alterna y la convierte en una tensión continua que es capaz de manejar. Ya habíamos dicho que a nuestra placa electrónica le llegaban los 220 volts, que no trabaja con 220 volts, pero los va a suministrar a los distintos equipos que controla, por ejemplo el compresor que está en la unidad exterior, y también le llega otra tensión alterna desde un transformador que tiene muchísimo menor valor, normalmente alrededor de 13 volts, que es una tensión normal para este caso, 13, 16 volts. Cada compañía, cada fábrica define con qué tensión va a trabajar. Vamos a ver el diagrama de un transformador para entender cómo funciona. Por favor, acá. Este es el diagrama de un transformador. Son dos bobinas, ¿sí? O a una se la conoce como primario y a otra como secundario. En el primario nosotros vamos a tener aplicada la tensión de entrada. En nuestro caso, obviamente, los 220 volts de corriente alterna. Y en el secundario vamos a tener la salida para la cual ha sido diseñado el transformador. Tenemos que tener presente que el transformador se diseña físicamente para una tensión de salida determinada. Puede ser cualquier valor, 5, 10, 21, 43, el valor que sea necesario. En este caso, vamos a suponer que este transformador ha sido diseñado para tener a la salida 16 volts. Recordar siempre que son volts de corriente alterna. Ahora bien, nuestro circuito, para estar completo, obviamente tiene que tener una carga, que la vamos a llamar RL, por una convención nada más. Y al tener una carga, va a circular una corriente I en el circuito. Vamos a hacer una pausa. Como habíamos dicho, en la salida nosotros tenemos una tensión alterna, igual a la forma que tiene en la entrada. Vamos a mostrarlo para que no haya dudas. Tenemos una tensión alterna y se la llama así, ya habíamos dicho, porque iba alternando entre un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Ahora bien, el valor que tiene esto es 16 volts, en el caso que nosotros estamos considerando. Sin embargo, hay que tener en cuenta, ¿sí?, que nosotros tenemos dos formas de hablar del valor de tensión cuando hablamos de la tensión alterna. Por un lado está el valor de pico. El valor de pico es el valor que está en la parte más alta del semiciclo, ¿sí? Y por otro lado tenemos el valor eficaz, que es aproximadamente las 3/4 partes de este valor. Ahora bien, este valor eficaz es ¿cómo podríamos decirle? Como una comparación a si tuviésemos una corriente continua en ese lapso de tiempo. Por ejemplo, el valor eficaz, si este eran 16 volts de pico, ¿sí?, el valor eficaz más o menos estaría por acá. ¿Sí? Si dijimos que era unas 3/4 partes aproximadamente, tenemos que el valor eficaz más o menos va a ser de 16 volts, siempre de corriente alterna. Ahora bien, dijimos que la placa no funciona con corriente alterna. Y para eso
necesita convertirla en corriente continua y además no solamente en corriente continua, sino que necesita que tenga un valor determinado. Normalmente 12 volt y 5 volt de corriente continua. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de un circuito de rectificación. Los circuitos de rectificación tienen la particularidad que emplean componentes electrónicos. Los más comunes son los capacitores, cuyo dibujo, cuyo diagrama es el siguiente. Este es el caso de un capacitor polarizado. Tiene un terminal positivo y un terminal negativo. También hay capacitores sin polarizar. Hay diferentes formas en realidad de verlos dibujados, pero no varían mucho de esto, ¿sí? Ahora bien, el capacitor, ¿qué es lo que hace específicamente? Tiene la particularidad que, sometido a tensión entre sus bornes, se carga. Es prácticamente como una batería. Se carga, se carga, se carga hasta el valor máximo que pueda cargarse. Y luego, cuando la tensión desaparece de sus bornes o baja, el capacitor empieza a descargarse. ¿Cómo se descarga? Depende de la carga que tenga conectada. Depende de la carga, va a ser la velocidad con la cual se va a descargar el capacitor. Y esto tiene que ver porque si tenía una carga, va a depender si tenía una carga eléctrica, va a depender de cuán grande sea la resistencia para que esa carga se diluya por el circuito. ¿Sí? Es como si el capacitor era un balde que nosotros juntábamos y luego lo queríamos volver a meter en el circuito de agua. Bueno, va a depender de cuánta resistencia al avance del agua haya en ese circuito. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cómo va conectado? Vamos a verlo. Este es el capacitor. Esta es nuestra carga. Este es el circuito. ¿Sí? Hay una corriente que también circula por aquí, pero se puede decir que es prácticamente mínima. ¿Por qué? Porque en realidad la resistencia del capacitor en un circuito alterno es prácticamente despreciable. Ahora bien, obviamente la hay, ¿sí? Y para un cálculo real hay que tomarlo en consideración. Sin embargo, este circuito que he dibujado acá, así no funciona. ¿Por qué? A ver, funciona pero con muchas deficiencias. Es mejor que usemos otro componente electrónico que es un semiconductor, un tipo especial de semiconductor, el más básico de los semiconductores. Esto es el diodo. El diodo es un elemento electrónico que tiene una particularidad. Permite el paso de la corriente en un sentido y en el otro no. Vamos a dibujar un diodo de los más comunes. Esto es un diodo, o por lo menos intenta ser un diodo. Es un cilindro que tiene en sus extremos el alambre de interconexión y en uno de los extremos, cerca del extremo, tiene una banda, normalmente es plateada, porque además normalmente el cuerpo es negro. Esta banda plateada nos indica la parte negativa o el cátodo, ¿sí? Del otro lado, obviamente, estaría la parte positiva. El dibujo eléctrico, el esquema eléctrico correspondiente, el símbolo, es este. Ahora bien, aplicada tensión positiva de este lado,
va a circular corriente. Por el contrario, si aplicamos la tensión positiva desde este otro lado, no va a circular corriente. La regla es darse cuenta que acá hay una barrera. No va a dejar pasar. De este lado hay una flecha, sí va a dejar pasar. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo va esto en un circuito? Bueno, vamos a volver a pensar nuestro circuito con el transformador. Vamos a tener el transformador con los 16 volts de salida, 16 volts de pico, y le vamos a poner un diodo para que rectifique o empiece a rectificar nuestra onda. ¿Vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo. Vamos a dibujar nuestro transformador primario, secundario, y le vamos a poner un diodo. Y obviamente nuestra resistencia de carga. Establecemos el sentido de circulación de la corriente y sabemos que cuando tengamos el semiciclo positivo lo va a dejar pasar. Por el contrario, cuando sea negativo no lo va a dejar pasar. Por ende, si diagramamos, la parte negativa no va a pasar y este va a ser el diagrama en un eje cartesiano correspondiente. Solo van a estar presentes los semiciclos positivos. Ahora bien, están los semiciclos positivos, pero ustedes ven de que quedan espacios en los cuales no hay tensión, ¿sí? ¿Esto es bueno o es malo? Y la verdad que es muy deficiente como para decir que estamos rectificando. A ver, sí, estamos rectificando porque estamos anulando la parte negativa. Pero tenemos un faltante de tensión. ¿Qué es lo que normalmente hacemos para que ese faltante de tensión no sea tan grande? Recurrimos al capacitor. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer cargar con ese pico positivo y cuando la tensión empiece a irse, el capacitor va a ir descargándose hasta que encuentre nuevamente una tensión ascendente. ¿Vamos a dibujarlo? Bien, este es nuestro circuito ya incorporando un diodo y un capacitor. Obviamente siempre está la resistencia. Dijimos que tenemos un transformador que convierte nuestra tensión de entrada del primario en una tensión de salida del secundario. En este caso es un transformador reductor, podría ser al revés. Nuestra tensión de salida en una tensión menor. Tenemos un diodo que nos va a recortar la onda negativa. Acá se ve, creo que está claro que los semiciclos negativos han desaparecido, solamente esto está. Pero además le hemos incorporado un capacitor. ¿Qué va a hacer el capacitor? Bueno, mientras vaya ascendiendo la onda, se va a ir cargando. Se va a ir cargando hasta el valor de pico. Hasta el valor de pico. Cuando la onda empieza a bajar, es decir, cuando la tensión empieza a disminuir o directamente se va, el capacitor empieza a descargarse hasta que se encuentra nuevamente con la onda que empieza a darle mayor tensión de la que él tenía. Por ende empieza a cargarse nuevamente hasta llegar a un pico, nuevamente empieza el proceso de descarga, hasta nuevamente encontrar otra onda positiva y así siguiendo. Es importante entender que esta forma de descarga que yo les muestro está condicionada por el circuito y por el capacitor y las variables eléctricas. Yo puedo calcularlo según mis necesidades. Ahora bien, veamos lo siguiente. Esta onda que yo estoy viendo acá en realidad es esto, porque son los valores que están arriba los únicos que vería la carga RL.
¿Es una onda continua? Y no, la verdad que no, está lejos de ser una onda continua, pero es mucho mejor que esta onda, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para mejorar un poco más esta onda y que sea más cercano a la onda continua? Lo vemos en el próximo dibujo. Bien, creo que recuerdan entonces que habíamos hablado que existía un transformador especial que era de punto medio o transformador doble, muchas veces conocido, mal conocido. En este caso, nuestro transformador en realidad son dos transformadores en uno. Hay una tensión B1 entre el punto medio y uno de los extremos y una tensión B2 entre el punto medio y el otro extremo. Pero tienen la particularidad de que estas tensiones están desfasadas, exactamente desfasadas. Acá se va a apreciar mejor. Cuando B1 está el semiciclo positivo, en B2 está el semiciclo negativo. Entonces, volvamos al circuito y vamos a ver cómo se comporta. Cuando está el semiciclo positivo en B1, el diodo que está en directa, es decir, está conectado bien, no al revés, deja pasar ese semiciclo positivo. En cambio, en B2, que está en oposición, resulta que está el semiciclo negativo. En este caso, el diodo estaría conectado en inversa para ese semiciclo negativo. Por ende, no lo va a dejar pasar. Esto no va a estar presente y solamente va a estar presente la tensión positiva de B1. Es decir, cuando yo tomo la tensión acá, solamente tendré la tensión positiva de B1. Cuando B1 empieza a decrecer, ¿sí?, llega a 0, en ese momento pasa por 0 B2 y empieza a crecer. Entonces, cuando empieza a decrecer B1, encontramos que no va a poder pasar. B1 decrece, se hace menor que 0, encuentra el diodo en inversa. Es decir, que va a eliminar esta parte del semiciclo. En cambio, B2 va a encontrar tensiones positivas ascendentes. Va a dejar pasar. Esas tensiones ascendentes son estas que están acá. Así que mientras de este lado el diodo 1, por así llamarlo, impide que pase el semiciclo negativo, el diodo 2 permite que pase el semiciclo positivo. De vuelta, el diodo 1 y el diodo 2, cuando tenemos el semiciclo positivo de este lado en B1, deja pasar el semiciclo positivo y acá tenemos el semiciclo negativo, no pasa. Cuando cambia, que acá tenemos semiciclo negativo, no pasa el semiciclo negativo, en cambio, acá tenemos semiciclo positivo, el diodo D2 deja que pase este semiciclo. Si yo hago un gráfico de cómo sería la resultante de esto, daría algo así. Ahora bien, esto es bastante mejor, ¿sí?, obviamente, que lo que teníamos antes. ¿Por qué? Porque se incorporan estos semiciclos proporcionados por V2, ¿sí?, proporcionados por esta parte que se le agregó al transformador, que antes no estaban. Antes era 0. ¿Se entiende? Ahora bien, incluso esta forma de onda que estamos representando no es la forma de onda que yo veo en el circuito. Es la forma de onda que yo veo a la salida de los diodos. Decía, la forma de onda esta es la forma de onda que yo encuentro a la salida de los diodos, no la forma de onda que tengo, por ejemplo, sobre la resistencia. ¿Por qué?
porque yo he agregado un capacitor. ¿El capacitor cómo se va a comportar? Tal cual se comportaba con el otro circuito. Se va a ir cargando hasta llegar a el pico de carga, y cuando empieza a decrecer, el capacitor va a empezar a descargarse hasta encontrar nuevamente una cresta ascendente. Empieza a cargarse, llega al tope, empieza a descargarse, llega al tope, y así continúa su ciclo todas las veces que sea posible. Si yo esto lo limpio, este gráfico, hago nuevamente el gráfico, me va a quedar que esto va a ser, lo cual es bastante mejor y bastante más cercano que la tensión continua que yo estoy buscando. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no tengo un transformador especial? ¿Sí? Un transformador de, por ejemplo, 16 más 16, 12 más 12, 24 más 24, lo que fuere. Yo no tengo un transformador con punto medio y realmente necesito que la forma de onda sea de rectificación de onda completa, como se la llama a esto. La otra era rectificación, la primera que vimos, rectificación de media onda. Bueno, puedo tratar de ingeniármelas jugando un poco con los diodos, haciendo lo que se conoce como puente de diodos. Para eso vamos a usar 4 diodos y ahora vamos a ver cómo se conectan. Vamos a dibujarlo. Bien, se cortó. Dijimos que vamos a dibujar lo que conocemos como puente de diodos, ¿sí? Que emplea 4 diodos y un transformador ordinario, el que habíamos visto en el primer caso. ¿Cómo se comporta esto? Vamos a suponer el semiciclo positivo. Para eso vamos a tomar que solamente tenemos B1, ¿sí? En el semiciclo positivo está presente en esta parte. Entonces, para este lado no va a poder pasar. Se encuentra con esta limitación. Para este lado encuentra el diodo en directa, por ende puede pasar. Para acá no puede ir. ¿Por qué? Porque encuentra el diodo en inversa. Entonces, sí o sí va a venir para este lado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se invierte la polaridad? Es decir, que acá, que antes teníamos un negativo, ahora vamos a pasar a tener un positivo. Es el semiciclo positivo. Bueno, va a venir por acá. Viene el semiciclo positivo. Para este lado no puede ir porque el diodo está en inversa. Solamente puede ir para acá porque está en directa. Para este lado no puede ir porque está en inversa. O sea que solamente va a venir para acá. Entonces, de esta forma solamente pasaron de cualquiera de los dos lados los semiciclos positivos. ¿Qué pasa con los semiciclos negativos? Vamos a verlo. Cuando acá tenemos un semiciclo negativo, ¿sí? Para este lado no puede pasar. Sí o sí pasa para este lado. Ahora, ¿para acá puede pasar? No. ¿Por qué? Porque es un semiciclo negativo y acá está puesto en directa positiva. O sea que el negativo va a venir para este lado. En cambio, cuando es al revés, que acá tenemos el negativo, para este lado no puede ir porque hay un diodo en directa positiva, solamente puede ir para este lado. Para este lado no puede ir porque nuevamente encuentra un diodo que se le va a oponer, por ende solamente puede ir por la rama negativa. ¿Cuál es la forma de onda que obtenemos? La misma forma de onda que habíamos visto antes. Por supuesto que con sus características eléctricas, pero es también una rectificación de onda completa. Y cuando acciona el capacitor, se produce el mismo filtrado, ¿sí?
En cualquiera de los dos casos, ya sea en este caso o en este caso, la onda que obtenemos es esta, ¿sí? Bastante similar a una onda de una corriente continua. Sin embargo, esta onda dista de ser ideal. De hecho, estas variaciones tienen un nombre propio, se las conoce como ripple, ¿sí? Y se utilizan, a veces puede ser muy grande este ripple, y se utilizan en general circuitos reguladores de tensión. El más conocido es el de la serie 78XX. Esta XX nos indica cuál es el valor que vamos a obtener a la salida. Por ejemplo, si tengo el 7805, voy a obtener... Continuamos. Decíamos que los integrados de la serie 78XX, los dos últimos dígitos definían la tensión continua que íbamos a encontrar a la salida. En el caso del 7805, obviamente son 5 volts. En el caso del 7812, son 12 volts, ¿sí? ¿Cómo es el integrado? Bueno, bastante parecido a esto. Tiene un cuerpo metálico que tiene una función que es la de disipar parte del calor. Tiene 3 terminales: entrada, normalmente conocido como I, el común, conocido como C, y una salida, conocido como O. En la entrada se le va a aplicar la tensión que yo quiero regular. En el común va a ir al negativo y en el O va a ser la salida ya regulada. ¿Lo vemos en el circuito? Bien, este es nuestro circuito con el integrado 7812 ya conectado. Tenemos un puente de diodos, una rectificación de onda completa, el capacitor que ayuda a que el ripple sea lo más peinado posible, es decir, lo más liso posible, y luego le conectamos el integrado 7812 que va a regular la tensión para que el ripple prácticamente desaparezca, y cuando yo mida la tensión entre estos dos bornes, ¿sí?, yo tenga una tensión continua bastante pareja. Esto que es 7812 podría ser 7805, 7809, 7818, cualquiera sea de ellos. Nosotros nos vamos a fijar en la plaqueta, luego ya vamos a ver una plaqueta real, cómo tenemos que buscarlo y cómo se miden los distintos componentes. Es necesario que aprendan primero esta parte de la teoría. Bueno, espero realmente que se haya entendido. Hemos hecho todo lo posible para que tengan una idea lo más sencilla posible sobre el tema de la rectificación. Luego vamos a subir más ejemplos y un pequeño cuestionario. Por favor, si tienen alguna duda, la van dejando en el chat que con gusto vamos a ir respondiendo. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias.